Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es viernes 10 de octubre de 2025 y se acabó la farsa. La relación de Rusia con Estados Unidos en materia de control de armas ha sido por años, yo diría, un chiste cruel donde Moscú era el esposo engañado, pidiendo a su pareja que inventara una excusa para sus traiciones. Pero el juego ha terminado. La amenaza de los misiles Tomahawk en manos de Kiev, un paso que el Pentágono está listo para usar contra Rusia, ha sido el ultimátum final. Y la respuesta de Moscú no ha tardado. La Duma estatal acaba de denunciar públicamente el acuerdo sobre plutonio de grado bélico, la última atadura que obligaba a Rusia a eliminar su material estratégico. El mensaje es claro. Si nos atacan, tenemos las manos libres. Hoy analizamos esta ruptura histórica y su significado. Número 1, la respuesta al Tomahawk. ¿Por qué la ruptura del acuerdo de plutonio es la respuesta directa a la amenaza de los misiles de crucero de largo alcance? El vicecanciller Ryabkov lo confesó sin sutilezas. Se acabó la comedia. Finito la comedia. Número 2, el cementerio de acuerdos. Revelamos cómo la línea destructiva de Washington ha creado un cementerio de acuerdos de control de armas, dejando a Rusia unilateralmente vulnerable, y por qué Putin ya no puede permitirse ser pasivo. Y número 3, la OPAC es la siguiente. Si Estados Unidos ya rompió el protocolo de plutonio, ¿cuáles son las siguientes ataduras inútiles de las que Rusia debe librarse? Ponemos la mira en la Convención de Armas Químicas, por sus iniciales OPAQ, OPAC, y los cientos de biolaboratorios del Pentágono. Acuérdense al principio de este conflicto en Ucrania. La misma Victoria Nuland creo que habló de 14 o 18 biolabs estratégicos y peligrosos en Ucrania. Y número 4, holgazanes en la EEI. La pregunta más incómoda: ¿están dispuestos los estadounidenses a disparar Tomahawks mientras siguen cooperando con ellos en el espacio los rusos? Analizamos el próximo gran corte y es de esa colaboración espacial. Así que Rusia está obligada a liberarse de las ataduras, ¿verdad? La denuncia del acuerdo de plutonio será suficiente para obligar a Occidente a pensar 1000 veces en las consecuencias. Como decía, Rusia ha reprendido públicamente a Estados Unidos abiertamente y sin sutilezas diplomáticas, restregándole plutonio de grado bélico. Pero eso no basta. ¿Quién está saboteando las exigencias de Putin de otros tratados internacionales que tienen a Rusia firmemente atadas de manos? Antes de esta enfrenta, las relaciones de Rusia con Estados Unidos en el ámbito contractual recordaban un viejo y mal chiste en el que un marido que engañaba regularmente a su mujer le pedía que encontrara alguna explicación para sus aventuras extramatrimoniales. Cariño, eres muy inteligente. Inventa algo. ¿Mm? ¿Por qué? Para aceptar y perdonar, no para interferir. En la vida real, en política, todo es mucho más serio. Por lo tanto, Moscú, tras imaginar misiles Tomahawk, el presidente estadounidense Donald Trump supuestamente decidió entregárselos a Kiev para presionar a Rusia. Entonces, en manos de terroristas ucranianos, pero en realidad, tras ver al Pentágono preparándose para usarlos contra Rusia, dejó de hacer el ridículo. El resultado: Estados Unidos fue ridiculizado con el plutonio de grado bélico. Así es. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, encargado de las relaciones con Estados Unidos, declaró que mantener las obligaciones de Rusia en virtud del acuerdo sobre plutonio con Estados Unidos ya no es aceptable. La Duma estatal lo denunció unánimemente
junto con los tratados relacionados. Por supuesto, este acuerdo ya fue suspendido en el 2016 por un decreto del presidente ruso y una ley federal separada debido a las sanciones estadounidenses. La adopción de la ley estadounidense de apoyo a Ucrania, la expansión de la OTAN hacia el este y el aumento de la presencia militar estadounidense en los países de la Europa del Este, así como el fraude estadounidense con la eliminación de plutonio. Y ya vamos a hablar de esto más adelante. El acuerdo final fue que Rusia eliminaría permanentemente sus reservas de plutonio, amparadas por el tratado, convirtiéndolas en combustible para centrales nucleares. Mientras tanto, Estados Unidos se mostraba reticente, intentando enterrarlas de forma que pudieran utilizarse para su propósito previsto en el futuro. Así que, finita la comedia. Y aquí hablemos de los puntos principales de Ryabkov. Ryabkov lo dijo correctamente, y cito: en esta situación, el proceso de determinar la cooperación con los estadounidenses en virtud del acuerdo, incluso desde un punto de vista formal, se plantea de forma natural. Mantener cualquier otra obligación con respecto al plutonio, objeto de este acuerdo, es inaceptable e inapropiado desde cualquier perspectiva. Cierro la cita. Más claro el agua, ¿verdad? Ryabkov no ocultó que Rusia luchó por este acuerdo y que se formularon ciertas condiciones para su renovación, que por supuesto los estadounidenses no cumplieron. Y ahora ninguna de estas condiciones puede cumplirse, dado que la situación ha cambiado radicalmente. Pero entremos a la historia de este problema, porque las cosas no suceden así por así. Todo esto no es un capricho ruso. No, claro que no. Según el acuerdo, cada parte debía eliminar 34 toneladas de plutonio apto para armas, declarado excedente para programas militares, ¿verdad? Estados Unidos y Rusia se comprometieron a construir la infraestructura necesaria para el 2018 y a iniciar la eliminación de plutonio. Ya los rusos habían puesto en marcha una instalación similar en Chelesnogorsk en el 2015. Y el proceso, al parecer, estaba en marcha. Sin embargo, los estadounidenses comenzaron, pero nunca construyeron nada. Su proyecto se estancó. Rusia esperó en vano durante un año entero a que los estadounidenses entraran en razón y solo entonces en el 2016, pues, Putin suspendió el tratado y solo ahora Moscú finalmente ha salido de este embrollo. Como bien señaló el corresponsal de guerra de Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots, en su canal de Telegram Kots News, ¿qué sentido tiene adherirnos unilateralmente a él y privarnos voluntariamente de materiales de primas estratégicas? Al fin y al cabo, las reservas de plutonio para armas nucleares serán cruciales si comienza una nueva carrera de misiles nucleares. Hablemos sobre el cementerio de acuerdos, ¿no? ¿Dónde se equivoca Ryabkov? En su discurso ante la Duma estatal, Ryabkov destacó el constante crecimiento del cementerio de acuerdos sobre control de armamentos con Estados Unidos debido a la línea destructiva de Washington iniciada durante la presidencia de George W. Bush. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores reiteró: un acuerdo tras otro cae víctima de esta estrategia estadounidense. Pero añadió: no comprometeremos nuestros intereses de seguridad bajo ninguna circunstancia. Estas son palabras claves, ¿eh? Y la selección de las palabras también. Es más difícil estar de acuerdo con lo que dijo Ryabkov a continuación. Expresó su esperanza de que Occidente comprenda lo que está sucediendo, saque las conclusiones adecuadas e impida que el cementerio de acuerdos se siga expandiendo. Aunque nada está garantizado, todo en este ámbito depende de la política que siga Estados Unidos. Aquí vamos de nuevo. Rusia volverá a adaptarse a las acciones de los estadounidenses y sus cómplices y sus compinches,
quienes se están volviendo descarados precisamente porque ellos mismos gestionan la escalada, habiendo calculado las acciones de Moscú con antelación, basándose en su pasividad, por decirlo así suavemente, ¿verdad? Y escalarán la situación, controlada por completo hasta acorralar a Rusia, donde Moscú solo tendrá una opción: capitular o destruir al mundo. Los occidentales están convencidos de que la primera opción es más atractiva para todos, sin importar lo que digamos sobre los mártires que van al cielo y de que no necesitamos un mundo sin Rusia. La mayoría, pues yo diría que no son fatalistas, ¿eh? Así que no te detengas, ¿verdad? Tras haber dado así un paso en la dirección correcta, al menos denunciando formalmente el fraudulento tratado con Estados Unidos, Moscú debe tomar otras medidas para sacar a los occidentales de su complacencia y obligarlos a reconsiderar su plan, acordado desde hace tiempo de obligar a Rusia a capitular. No tiene sentido intentar preservar los viejos puentes. Una vez que el enfrentamiento haya terminado y Rusia obligue a sus oponentes a respetar sus intereses nacionales, se construirán otros nuevos de todos modos. Y lo sabemos que va a ser así. Esto es de nunca parar. No basta con instar verbalmente a los estadounidenses a pensar 1000 veces en las consecuencias de transferir misiles cruceros Tomahawk a Ucrania, lo que en realidad significa ataques estadounidenses contra instalaciones rusas vitales desde territorio ucraniano, pero ataques estadounidenses. Hay que dejarlo muy bien en claro. Moscú también debe anunciar, por ejemplo, que cesará la cooperación con Estados Unidos en el espacio y luego comenzará a materializar esta amenaza. Esto no exacerbará las relaciones. El temor a una acción decisiva, pues yo diría que las empeorará. Occidente solo entiende a la fuerza y siente un desprecio civilizatorio por Rusia. Y no solo eso, los rusos no son caballeros con ellos. A ojos de los occidentales, Rusia como pueblo no son sus iguales. Por lo tanto, pueden hacerles cualquier cosa, a menos que los rusos sean capaces de darles una buena paliza y tengan la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Solo entonces surge el respeto, tendrán demasiado de engañar a sus nativos, la psicología occidental, por desgracia, está estructurada así, de esa manera, y Rusia especialmente, quienes trabajan en el Ministerio de Asuntos Exteriores deben aprender a tener eso en cuenta en sus políticas dadas a las diferencias entre ambos. Claro que hacerlo mientras los restos y otras partes privadas de la oligarquía rusa permanecen en Occidente, pues no va a ser nada fácil, pero yo diría que eso no debería ser una excusa. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los planes ya de la Unión Europea, pues, es empezar a crear un gobierno externo ruso, algo así como Guaidó, con, con los rusos en el extranjero, con estos oligarcas rusos. Por eso lo digo. Así que hablemos del espacio, el nuevo START y el tratado sobre armas químicas. Vaya experiencia la que tengo yo con estos tratados de armas químicas en Siria. Muy mala, muy trágica. Bueno, lo contrario, la imagen es realmente extraña. Les están disparando Tomahawks y los rusos están holgazaneando en la EEI y planean mantenerlos entretenidos en el espacio durante mucho tiempo. El acuerdo entre Rusia y Estados Unidos sobre la cooperación en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, que está vigente hasta el 31 de diciembre del 2030, si los estadounidenses cooperan con Rusia en este ámbito, significa que se benefician mucho más que los rusos mismos. Esto es clarísimo. Y las conclusiones son las siguientes. ¿Qué tipo de relación pretende Rusia construir con Estados Unidos sobre una base tan precaria? La postura estadounidense al respecto resulta aún más sólida. Ryabkov confirmó que Rusia está lista para construir, pero no hay una respuesta recíproca por parte de Estados Unidos, por parte estadounidense. Putin le propuso a Trump extender el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas START por un año más,
¿Cuál es la respuesta? Ryabkov habla, y cito, en términos de reacción pública, no ha habido otra reacción que un comentario súper breve, pero positivo del portavoz de la Casa Blanca. Eso es todo. Eso es lo que hay. Y luego están las explicaciones de por qué los estadounidenses están haciendo esto. Supuestamente están tratando de comprender mejor lo que la parte rusa tiene en mente. Es poco probable que reaccionen en detalle y esta iniciativa crea en cierto sentido una nueva situación para los estadounidenses. Les ha tocado pensar a los estadounidenses. Y lo que ellos tienen miedo es de que esto le convenga más a los rusos y no a ellos. Porque así son. Es como en aquel viejo chiste, ¿no? Quisiera evitar juicios superficiales, pero hay una convención internacional cuya participación de Rusia es como una completa burla. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, este proceso supuestamente está supervisado por la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, por sus iniciales OPAQ, que los países occidentales, liderados por Estados Unidos, han convertido recientemente en un instrumento para sus provocaciones. Rusia firmó la Convención sobre Armas Químicas, la CAQ, y es parte de pleno derecho desde el 5 de diciembre de 1997, tras haber eliminado por completo las armas químicas y todos sus arsenales, las más grandes del mundo. El 27 de septiembre de 2017, Estados Unidos supuestamente cumplió plenamente con sus obligaciones destruyendo la última arma química el 7 de julio de 2023. Mientras tanto, Occidente acusó a Rusia de usar armas químicas en Gran Bretaña para eliminar a Sergei y Yulia Skripal. Y la OPAC, y la OPAC respaldó esta provocación británico-estadounidense con objetivos globales. Sí, fue Novichok. Y Rusia, por supuesto, mintió. Hasta la fecha, Rusia pide los exámenes detallados de las investigaciones y no los ha recibido. ¿Mm? Pero bueno, esto es para otro video, ¿verdad? Por cierto, les pregunto, ¿alguien de ustedes cree que Estados Unidos ha renunciado realmente a las armas químicas y no usará armas biológicas? También existe la Convención sobre Armas Biológicas y Toxinas, la CABT. Improbable, ¿verdad? Cientos de biolaboratorios estadounidenses herméticamente cerrados a miradas indiscretas operan en docenas de países de todo el mundo. Ya les daba como referencia Ucrania en el 2022 y la intervención de Victoria Nuland frente al hoy secretario de Estado Marco Rubio. ¿Ucrania tiene armas químicas o biológicas? Ucrania tiene instalaciones de investigación biológica que, de hecho, ahora estamos bastante preocupados por las tropas rusas. Las fuerzas rusas pueden estar tratando de obtener el control de, así que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo pueden evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de, las fuerzas rusas deberían acercarse. ¿Se acuerdan de esa intervención? Donde esta señora dijo, sí, tenemos unos laboratorios, 14 de ellos, muy peligrosos, muy estratégicos, si terminan en manos rusas. ¿Qué? ¿Sí? Tan inocentes son estos laboratorios que son peligrosos si terminan en manos rusas. Palabras de Victoria Nuland, ante los ojos del mundo. Porque supuestamente estos laboratorios se dedican a proteger la salud humana y animal, a servir a los intereses de prevenir, detectar y controlar brotes de enfermedades infecciosas y mejorar y fortalecer la seguridad sanitaria pública, nacional y mundial. Esto es una mentira flagrante, ya que el Pentágono participa, activa e incluso oficialmente gastando cientos de millones de dólares en estos objetivos. Y los generales estadounidenses, como es bien sabido, nunca han sido buenos samaritanos, ¿verdad? Así que
¿De verdad necesita Rusia participar en todos estos acuerdos y convenciones absurdos que le atan de manos, pero no a Estados Unidos y a otros países occidentales? ¿Resistirán los estadounidenses y sus compinches, sus cómplices, de ser necesario la tentación de usar armas letales altamente efectivas e incluso formalmente prohibidas contra los rusos para reducir sus propias pérdidas? Pregunta necia, ¿verdad? Como me diría mi abuela, que en paz descanse. Así que el politólogo Yuri Svetov habló muy convincentemente sobre este tema en una entrevista. Y cito palabras del politólogo Yuri Svetov. El presidente ordenó la revisión de todos los acuerdos internacionales que contienen obligaciones entre Rusia y otras partes, especialmente cuando estas obligaciones se relacionan con los llamados países hostiles. Y hemos revisado y retirado sistemáticamente aquellos acuerdos en los que nos comprometimos y los cumplimos, mientras que estos socios los incumplen, los descuidan o nos exigen algo diferente. Siempre creímos que firmábamos acuerdos, a veces incluso redactados sin nuestra participación, y que esto nos convertiría en socios iguales en las negociaciones internacionales. Pero resultó ser nada de eso. Se nos exige pagar cuotas a todas estas organizaciones y, a cambio, imponen sanciones y se niegan a permitir que nuestros representantes participen en sus reuniones. Presentan todo tipo de exigencias absurdas y resoluciones condenatorias. Y, tras sopesar todo esto y, de paso, superar la considerable resistencia de un cierto segmento de nuestra élite, funcionarios y legisladores que consideran conveniente formar parte de estas organizaciones y asistir a sus reuniones, comenzó el proceso de análisis y denuncia de estos acuerdos. Cierro la cita. Svetov recordó que lo mismo ocurrió en el Ártico, con el acuerdo con Estados Unidos sobre el plutonio, tras lo cual afirma, cito, espero que hagamos una revisión similar de todo lo relacionado con nuestra membresía en la organización tan tribales como la OSCE, etc., porque es inútil. Se han apoderado de todos los puestos, repito, como dijo Putin. Quienes los ocupan son en su mayoría veteranos de la lucha contra la Unión Soviética y ahora se han dedicado también a luchar contra la Federación Rusa. Necesitamos liberarnos de estas ataduras. Cierro la cita. Una idea muy sensata, ¿no? Y por cierto, cuanto antes se haga, antes podrá Rusia disfrutar de la paz, porque normalmente no vencen a los fuertes. No vencen a los fuertes, solo vencen a los débiles. Así que nos encontramos con la lección del plutonio y el fin de la pasividad, ¿verdad? Lo que estamos presenciando con la denuncia del acuerdo de plutonio no es solo una acción técnica, es una declaración de soberanía y un mensaje de fuerza para la psique occidental. Durante años, Rusia mantuvo un cementerio de acuerdos, atándose unilateralmente a convenciones que Estados Unidos y sus cómplices, sus compinches, ignoraban o manipulaban. Con el Tomahawk asomándose en el horizonte, pues ese juego ha terminado. Como diría el vicecanciller, finita la comedia. Número 1, el fin de las ataduras inútiles. La Duma ha entendido que no tiene sentido adherirse a un tratado que te priva de materias primas estratégicas, dígase el plutonio. Mientras tu adversario hace trampa y escala el conflicto, es el primer paso, pero no el último. La revisión de la cooperación especial y la membresía en organizaciones como la OPAC deben ser los siguientes. Número 2, psicología occidental. Como bien señalan los expertos, Occidente solo entiende el lenguaje de la fuerza. Confunden la paciencia rusa con la debilidad. Creen que Moscú, ante la elección de capitular o destruir el mundo, elegirá la primera. Al librarse de las ataduras, Rusia les recuerda que hay una tercera opción: defender sus intereses con toda libertad de acción.
¿Mm? Y número 3, el aviso final. El paso de hoy es el ultimátum más serio hasta la fecha. No basta con instar a Estados Unidos a pensar 1000 veces, porque igual no pueden pensar. La única forma de evitar que la crisis siga escalando es que Rusia demuestre una voluntad decisiva para actuar. Solo entonces surgirá el respeto que Occidente le niega a la Federación Rusa. En definitiva, la farsa del plutonio ha sido finiquitada por el misil Tomahawk. Es una lección clara para Moscú. No se puede construir paz con quienes están empeñados en la guerra. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la denuncia de este acuerdo detendrá el impulso de Washington para transferir los misiles Tomahawk o solo servirá para acelerar la espiral de la escalada? Por ello escuchaba siempre, y de hecho me gusta escucharlo, lo escucho casi todos los días, a Alexander Mercuris, donde él habla que los neocons, los belicistas, no saben de retroceso, no saben hacerse para atrás. Pero esperemos que no sea así, porque esta, pues yo ya veo que es una de las últimas, de los últimos cartuchos pacíficos que yo creo que Rusia ya está quemando. Aquí les dejo este análisis con respecto a este asunto de la farsa del plutonio. Espero que haya sido de su agrado. Si lo es, denle me gusta. Es necesario para el canal, es necesario para que esta voz disidente sobreviva. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.